Hola, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Angélica Reyes. Yo les voy a hablar de lo que es un poquito la historia del esclavismo y la educación. De entrada, habría que resaltar que el término esclavo es una situación jurídica en la que una persona le corresponde a otra. Prácticamente una persona pasa a ser de la propiedad de alguien más. Este término del esclavismo no es nuevo, lo sabemos. De hecho, el esclavismo tiene su origen hace muchos años atrás, desde los primeros escritos que se tienen hacia la época de las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto. Sabemos que los esclavos terminaban siéndolo, puesto que eran prisioneros de guerra. Incluso algunos de ellos eran personas endeudadas que el único modo que tenían de salvar su deuda era servir fervientemente a un amo. Vamos a ver una breve historia, disculpen, de lo que es el esclavismo, y en este caso comenzaríamos con Mesopotamia. Mesopotamia sabemos que estaba regido por lo que era el Código de Hammurabi. En el Código de Hammurabi sabemos que es un conjunto de leyes que regulaban la sociedad de los acadios y de los sumerios. En él se estipulaba que un esclavo era solamente una propiedad material, no era considerado una persona como tal, ¿sale? Y todo lo que el esclavo produjera o lo que el esclavo le sucediera tenía que ser retribuido hacia el patrón. Si el esclavo producía, el dinero o las ganancias eran para el patrón. Si el esclavo sufría alguna afrenta por alguna de las otras personas, el patrón era el que ganaba, no sé, los trueques, dineros, la moneda mercantil en aquel tiempo. Igual, si nos metiéramos un poquito a las cuestiones médicas, también se analiza el esclavismo, en donde nos dice que si un esclavo estaba enfermo, tenía que acudir con un médico. Si el médico salvaba al esclavo, el patrón estaba obligado a pagarle al médico. Pero por el contrario, si el médico causaba una lesión de por vida en el esclavo, el médico estaba obligado a pagarle al patrón por la cuestión que provocó en su esclavo. Y si el esclavo llegaba a fallecer, tenía que pagar esclavo con esclavo. Aquí, al ser considerado solamente un objeto material, pues no había cuestiones de educación. Posteriormente avanzaríamos al periodo de los egipcios. Los egipcios tenían una mentalidad diferente, ellos sí consideraban a los esclavos como personas, incluso les daban cierta cantidad de derechos, ¿sale? Les daban derechos en lo que era su situación, ¿cómo podemos decirle? Legal, les daba cierto estatus legal, pero no les daba absolutamente nada de libertad sobre la decisión de su vida. Incluso algunos esclavos egipcios podían llegar a tener terrenos, tierras, cultivarlas, pero obviamente no podían moverse de ahí y gran parte de las ganancias tenían que ser pasadas a un patrón. Sabemos que en el antiguo Egipto, había esclavos como de alta estirpe y esclavos de baja estirpe. Los de alta estirpe se encontraban laborando en las casas de los ricos o directamente en el palacio del faraón. Después nos moveríamos a Grecia. En Grecia los esclavos hacían trabajos muy diversos. Eran ligeramente más abiertos los griegos, puesto que le ponían el valor a un esclavo exactamente el mismo que un valor de un ciudadano, solamente que si el esclavo recibía cierta cantidad de bienes, tenía que ponerse a mano con su dueño, con su amo, para así decirlo. Había algunos amos que dejaban incluso a sus esclavos trabajar, ¿sale? Incluso había esclavos que tenían esclavos, pero tenían que pagar renta tanto por su esclavo como por el chance de estar trabajando. Por así decirlo, incluso los esclavos griegos recibían cierto salario. Si nos pasamos a la época romana, en los romanos teníamos dos tipos de esclavos, los públicos y los privados. Los públicos recibían prácticamente las habilidades suficientes para poder ejercer como policías, para poder ejercer incluso como agricultores, etcétera, mientras que los
privados eran más dedicados a las cuestiones de la casa, a estar fervientemente sirviendo a la familia. Incluso había algunos que tenían cierta facilidad de tener contacto con los miembros de la familia y eran en algunos casos considerados como miembros de ella, pero siempre esclavos, siempre esclavos. Aquí es donde surge el término de la manumisión, en donde nos dicen que el esclavo, si podía llegar a los costos de su precio, gracias a su trabajo, podía solicitarle al patrón, al amo, en este caso, su liberación. Sabemos que la persona que lograba pagar su manumisión pasaba de ser un esclavo a recibir el nombre de liberto. Después venimos a este lado de América. Todo comienza con la llegada de Cristóbal Colón en 1492. Sabemos que la conquista trajo pues muchos aportes a nuestro continente, trajeron cosas nuevas, pero también eso favoreció el comercio con el mundo europeo, en donde pudieron llevar cacao, papa, jitomates y obviamente el maíz. ¿Sale? Son productos que tuvieron alto impacto en la economía de los grandes hacendados y los conquistadores que se vinieron. Ya hablamos más o menos en la época colonial, un poquito antes de la colonia. Bueno, sabemos que la colonia es un periodo bastante extenso. Y en cuanto llegaron los españoles, la persona que hacía toda la cuestión de la esclavitud, por así decirlo, el trabajo rudo, eran los indígenas. Pero se dieron cuenta que los indígenas, ellos los creían como menos resistentes. Por lo tanto, empezaron a buscar otra raza, los negros. En el Nuevo Mundo, muchachos, a finales ya del siglo XV, los exploradores españoles y portugueses realmente no estaban atrás de, llegaban de África, pero no buscando esclavos. Lo principal que ellos buscaban era el oro, ¿sale? El oro pudo llenarle su codicia hasta alrededor del año 1700, que comenzaron a surgir las primeras plantaciones de caña de azúcar, los cañaverales, y a partir de ahí se dieron cuenta de la necesidad de esclavos. En México se estima que aproximadamente para el siglo XVI hasta la mitad del siglo XVIII se tenían aproximadamente 300,000 esclavos africanos. Sabemos que la población negra, por así conocerla, provenía de África. De hecho, sabemos que no solamente México fue un país que abarcara demasiada esclavitud de negros. Tenemos conocimiento de que tanto en Chile, en Argentina, en Colombia, Ecuador, incluso en Estados Unidos, se utilizaba la población negra para hacer los trabajos más rudos, trabajos que incluso entre los mismos esclavos eran algunos como despreciables. Y el peor trabajo que podías tener, pues lo sabemos, era trabajar en las minas. Sabemos que los patrones obligaban a sus trabajadores a jornadas grandes y si alguno de ellos decía algo, se quejaba, era muy probable que lo mandaran a trabajar a las minas, lo cual incluso era una deshonra para la familia. Aquí en México recientemente se hizo una investigación y se calculó que el 10% de la población en general de todo lo que era la Nueva España en la época del virreinato, justo antes del periodo de la Guerra de Independencia, era un 10% descendente africano. Lo que sabemos vino una vez que vinieron los españoles, en el sur los portugueses, etcétera, diferentes países, pues comenzó la casta, ¿sale? Comenzaron a surgir esas cruzas del mestizaje, del mulato. Y cabe recalcar que los primeros esclavos fueron negros, moros y bereberes, personas que también eran del norte de África y que no propiamente eran de tonalidades oscuras. Entre los esclavos que también figuraron en México llegó a haber chinos. Algunos ejemplos de las castas, pues tenemos ahí la conjunción de lo que era un indígena y un negro que iba a dar origen a un sambo o jarocho. Irónicamente la terminología jarocho todavía hasta la fecha se utiliza para llamarle así a las personas del estado de Veracruz. De negro con un sambo, pues era un sambo prieto. De un español con un negro era un mulato.
Y aquí habría que destacar algo. Si el mulato nacía con las tonalidades del español, no era tan grave. Podría ser tenido en la casa, incluso, vaya, podría ser reconocido como un hijo. Pero si el mulato salía con tonalidades oscuras o de plano tenía todos los aspectos de una persona afro, indiscriminadamente se iba a ser un esclavo. En este caso también tenemos el mulato con negro, un galfarro, y el albarazado con un negro, un cambujo. Volviendo a lo nuestro un poquito, pues sabemos que durante la Guerra de la Independencia había 2 decretos que se buscaban. En sí, la búsqueda de la libertad de los esclavos era algo que se venía buscando desde antes de la conquista de México, de América. Aproximadamente en el siglo XII ya se venía buscando la liberación de los esclavos, pero aquí en América pues no fue posible hasta que varios países alrededor del año 1800 comenzaron a hacer sus rebeliones, y entre ellos México. Los 2 decretos que se tenían como tal para la abolición de la esclavitud era uno generado por el conocido Don Miguel Hidalgo y Costilla y el otro por José Miguel Guridi. Los 2 sacerdotes de oficio, los 2 de raza criolla, pero cada uno con ideas completamente diferentes. Mientras Hidalgo hablaba de una abolición radical, Guridi hablaba de solamente ciertos puntos. Llegamos al punto de la abolición de la esclavitud en México, el 15 de septiembre de 1829. Se decreta que todos los dueños de sus esclavos deberán darles libertad dentro del término de 10 días, so pena de muerte la que se le aplicará por transgresión de este artículo. Que cese para lo sucesivo la contribución de atributos respecto de las castas que lo pagan y toda exacción que a los indios se les exija. Documento firmado por Miguel Hidalgo en su cargo de Generalísimo de América por mandato de Su Alteza y el licenciado Ignacio López Rayón como secretario de la causa. En cuestiones a la educación y al esclavismo, pues realmente analizando varios documentos no se tienen más bien muchos datos. Lo único que sí queda claro es que el esclavo realmente era utilizado como una mano de obra barata, pero muy productiva. Por lo tanto, desde que los niños iban creciendo, se les iba educando en ciertos oficios que pudieran tarde o temprano retribuirle al patrón. Podrían ser agricultores, podrían ser herreros, orfebres, alfareros, etcétera, carpinteros, cualquier oficio que a la larga fuera a dejar dinero a los patrones. Cabe recordar que el esclavo era una mano de obra pues barata, ¿vale? Pero era indispensable que se pusiera a producir ganancias desde unas edades muy cortas. Por lo tanto, la educación sabemos que en la época del esclavismo era privilegiada para los hijos de los hacendados, los españoles, los criollos y cualquier persona que desgraciadamente pues no fuera de tez clara. Hay algunos autores que nos manejan que realmente los indígenas no fueron tan esclavos, pero que sí se les consideraba inferiores a los españoles, pero superiores a los negros. Aquí la raza que realmente sufrió los estragos del esclavismo es la raza negra, los afrodescendientes. Son los que realmente vinieron pues a sufrir. Sabemos que recibían castigos de 200, 300 latigazos, eran sometidos a periodos de ayunos prolongados, hasta que tomaron en cuenta algo que se llama ley de vientres, por ejemplo en Colombia, en donde el esclavo nacido de mujer esclava, llegando a la mayoría de edad, tenía toda la libertad sin pagar para poder ejercer su vida. Un esclavo que se convertía en un liberto, ya sea pagando o por la famosa ley de vientres, era un esclavo que tenía voz, que tenía ya un poco de voto, que podía hacer sus actividades como estudiar, como ejercer, poder tener negocios, siempre y cuando estuviera legalmente notariado, que ya era un liberto. Algunos esclavos corrían la suerte de ser esclavos domésticos, lo que les daba un plus. En algunas ocasiones, sus patrones, aburridos, prácticamente por las cuestiones de la época, principalmente las mujeres, tendían a llevarse muy bien con un esclavo. De hecho, lo consideraban de su propiedad.
este es mi esclavo, es solo para mí, tú no puedes mandarlo. Y hemos visto casos y documentos en donde se expresa o se habla de gente que fue educado por los mismos españoles o los mismos conquistadores a modo de que aprendieran a leer y escribir, pero esto no era una oportunidad para todos los esclavos, solamente algunos de ellos tenían este beneficio. Y listo, llegamos al final de lo que es este pequeño proyecto. Espero les haya parecido interesante y les sea de utilidad. Gracias.